Bueno, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga mucho en esta tarde preciosa y hermosa de parte de Dios. Nuevamente, en verdad que recién estábamos viendo un poco de esto tan lindo que pasar un momento agradable del Día del Padre, ¿no? Yo digo ciertamente que todos los días es el Día del Padre. Bueno, hoy se dio un día especial. Cuanto más nuestro Padre Celestial que podamos adorar y bendecir a través de su palabra, ¿no? Así que, y también bendecir a las madres también que hicieron de papá y mamá también, que a veces no es fácil, y qué bueno que Dios recompense a aquellos que siempre están ahí al pie del cañón, ¿no? Que siempre están dispuestas, amén, a pelear la buena batalla. Así que gloria a Dios en un día precioso, un día donde la palabra de Dios nos va a hablar en nuestras vidas, amén, agradeciendo porque pasamos un día muy agradable con nuestras hijas, así que le doy eternamente agradecido a Dios por este momento tan bello, amén. Así que bueno, buenas noches, querida pastora, ¿cómo le va? Buenas noches, pastor, Dios les bendiga. Bendiciones, queridos hermanos, los saludo con el Padre Cristo. Que el Señor bendiga sus vidas, los bendiga en el Día del Padre, pero sabemos, como dice el pastor, que todos los días es el Día del Padre, amén. Que uno tiene que salir y llegar a su casa y encontrarse con sus hijos, los padres que están trabajando, los que están en su casa, y nadie nos enseñó a ser padres, pastor, pero el Señor nos ayuda día a día, y qué mejor el Día del Padre para también estar buscando del Padre Celestial que está en el cielo, y que ese Padre que nunca nos abandona y nunca nos hace faltar nada, amén. Y hay una palabra poderosa en esta noche, pastor. Gloria a Dios, amén. Y qué bueno que la palabra es cuando... Yo siempre digo que nos edifica, nos fortalece. Este es el alimento espiritual que necesitamos, como el alimento carnal o el alimento que necesitamos diariamente para nuestro cuerpo, saciar nuestro cuerpo, pero esto nos lleva a lo sobrenatural, de la palabra espiritual que hace fortalecer nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. A través de la palabra de Dios. Así que, gloria a Dios. Y bueno, hoy tenemos un manjar. Amén. Tenemos un manjar que el Señor ha preparado para nuestras vidas, y que podamos saborear esta palabra y sacarle el mejor provecho y el mejor nutriente, y que puedas nutrir tu espíritu y tu alma, amén, aún tu cuerpo, porque la palabra trae sanidad, tiene poder, la palabra te alimenta día a día, y qué mejor buscar de la palabra del Señor, amén, es viva y eficaz. Amén. Y la palabra que el Señor ha tocado en nuestras vidas, bueno, son varias, pero vamos a empezar con el libro de Mateo, capítulo 12, pastor, versículo 44, el espíritu inmundo que vuelve. ¿Qué palabra? Qué gran pequeño detalle. Y sí, el espíritu que vuelve, por eso, bien, la palabra va a estar hablando en esta noche, amén. Y bueno, la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice su bendita palabra. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Una palabra poderosa. Cuando nosotros entramos al camino del Señor, usted aceptó a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y lo recibe en su casa, que la casa esté representada por el cuerpo. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo, y hoy la palabra nos está hablando de esa casa. ¿Y cómo está la casa, pastor? ¿Cómo está nuestra casa? Y Mateo nos recalca esto, del espíritu inmundo que vuelve a esa casa. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Sabemos que los espíritus no tienen cuerpo, y ellos buscan un cuerpo a donde habitarlo. Aún, pastor, a los animales, ellos se meten en los animales. A veces usted va a ver un perro que anda en la calle y por ahí viene y lo quiere morder, está poseído por algún espíritu. Y a nosotros también nos pasan esas cosas. Los espíritus entran cuando uno está en pecado, cuando uno no está haciendo bien las cosas. Puede ser un espíritu de enfermedad, puede ser por algún pecado que hayamos hecho, o también puede ser por el consumo, pastor. También. El consumo
hablemos de droga, de sustancia, podemos el alcohol, la cerveza, y eso hace que tu casa se ensucie. Y dice la palabra entonces, en el versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Y cuando tú llegas al camino del Señor, recibes el Espíritu Santo, pero también es un proceso, esos espíritus empiezan a salir, y cuando usted recibe liberación, eso empieza a salir, pero también empieza, una vez que empieza a salir todo eso, si yo cuido eso que mi casa, una casa limpia, ¿qué hace usted cuando uno limpia la casa, pastor? Cuando yo limpio la casa, a veces usted, pastor. Me toca limpiar, gloria a Dios. Y sí, está ordenada, como habla, y está limpia. Es decir, que el otro, donde se lo echó, quiere volver. Y viene con 7 Peores. más. Y el peor estado que estaba antes es peor. ¿Por qué? Porque hay puertas que a veces, sin querer, o lo que acontece, o lo que está viviendo, entra por, como dice, estuvo hablando la amada pastora, por un pecado, por algo que haya acontecido o lo que está aconteciendo sobre tu vida. Solo Dios sabe y tú sabes en las condiciones que uno está y qué falta tenemos en nuestra vida. Por eso la casa, podemos decir que somos templo del Espíritu de Dios. Habla también la casa, nuestra casa, pero también la casa espiritual. Es decir, Amén. que algo empieza a acontecer en nuestra vida o en qué área por ahí estamos flaqueando. Es decir, también puede ser por los momentos esto que le infunde mucho miedo, este virus, el temor. Entonces el temor, hay puertas que el enemigo entra. ¿Por qué? Porque ahí te ataca. Y el temor es un espíritu inmundo que viene contra tu vida. Entonces la fe mengua y no es suficiente por ahí la fe que tiene uno, sino el temor que viene a través de ese espíritu inmundo, así como varios. Y vamos a ilustrar esto que usted se imagine cuando usted ama de casa o siervo o alguna persona que limpie su casa se va a dar cuenta que para mantener una casa limpia hay que limpiarla todos los días. O a veces, ¿qué pasa cuando alguien manda a limpiar a sus hijos? Yo a veces la veo a mi hija que barre por ahí arriba, pero abajo de la cama está sucio, quedan los zapatos por ahí. Y bueno, y hay que empezar a limpiar a veces la casa mejor. ¿Para qué? Para que esa casa no esté sucia, porque ¿qué pasa? Después empiezan a venir, si la casa está sucia, empiezan a venir insectos, empiezan a venir hasta las cucarachas. ¿Qué pasa cuando usted por ahí va a la cocina y deja comida, apaga la luz y esas cucarachas empiezan a salir por todos lados y empiezan a comer eso? Lo mismo a lo espiritual, cuando está la oscuridad, ellos aprovechan y si usted lo refleja, imagínese que esas cucarachas son todos esos espíritus inmundos que vienen en la oscuridad a atacar y a comer su casa, y eso hace que, y cuando usted prende la luz, salen para todos lados. Y cuando hablamos de luz, hablamos de la palabra de Dios, de Jesús, que es la luz del mundo. Y cuando viene Jesús a tu vida, esa oscuridad empieza a retroceder y ya esos espíritus empiezan a salir. Pero ahora lo que el Señor me ministraba, pastor, era que cómo tenemos que hacer para que esa casa se mantenga limpia. ¿En qué área tenemos que tocar? Porque dice que esos espíritus se fueron, pero van a venir y a veces van a venir peor. Y el pastor hablaba del temor. Y si nosotros ponemos el temor, la fe en el temor, con lo que está aconteciendo, está poniendo la fe en Satanás mismo. Porque ¿qué pasa? Dice que la palabra de Dios entra por el oír la palabra de Dios. Pero si usted oye temor, ¿qué va a entrar? Y es eso, el oír y oír la palabra. Entonces cuando oímos la palabra, es la que te restaura, la que te levanta, la que te fortalece. Y si oí otra cosa que no es de Dios, es lo que te influye ese miedo y es lo que te posesiona sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu alma, el temor. ¿Por qué? Porque estamos oyendo lo que está influyendo en este mundo. El miedo, el terror, la angustia, el desespero, que si uno se va a morir, que no esto y que no el otro. Entonces oímos y estamos oyendo, aún en el noticiero y la gente misma habla de ese temor. Entonces estamos oyendo lo que no tenemos que oír.
Entonces, es decir, si leemos la palabra de Dios y la palabra dice oír la palabra de Dios, buscamos la revelación, la palabra y oímos y lo llenamos de la palabra de Dios. Y eso hace que tú edifiques en la roca de Cristo Jesús. Entonces, estamos oyendo lo que Dios dice y no lo que dice lo demás, lo que está influyendo. Y bueno, y aquí para el pastor en la palabra que se encuentra, la palabra lo avala, porque siempre el aval es la palabra, se encuentra en el libro de Romanos 10, 17, que dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ahí está lo que veníamos diciendo, lo que recién. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que lo que está sucediendo o lo que quiere venir en nuestra vida o lo que uno está pasando por diversas circunstancias, luchas, pruebas o llamarle lo que uno le quiera llamar, pero cómo debemos cuidar nuestro templo? ¿Cómo debemos hacer como dice la palabra? ¿Amén? La palabra de Dios es el oír y oír la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Buscando de Dios. Amén. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice así en el nombre de Jesús. Amén. Dice, someteos. Amén. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que la palabra no habla. Someteos, nos sometemos ¿cómo? A Dios. ¿De qué manera? Oír de la palabra y la palabra de Dios. Y nos sometemos a eso. Amén. Entonces lo que venga, lo que hable, lo que diga, no lo va a afectar. ¿Por qué? Porque ponemos la palabra en Santiago 4:7 que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es resistir en las influencias, es resistir en lo que viene con el dardo enemigo y todo lo que te quiera atacar tu vida espiritual, tu familia, tus seres queridos. Entonces debemos estar sometiéndonos. Amén. Y resistir ¿de qué manera? Ser constante en la palabra, ser constante en oración, ser constante, amén, en la presencia de parte de Dios, a mí y en su palabra, que está aquí toda la palabra. Y eso hace que uno se someta a Dios y el poder de Dios se glorifica. Entonces el otro va a venir, pero cuando ve que hay, dice que ningún arma forjada prosperará, no sé cómo. ¿Amén? Entonces cuando ve, dice, no, acá ni me meto porque ni me conviene. Y es pastor, como le dije, la casa. Usted tiene su casa. Si usted sabe que va a venir el enemigo, que esos que se fueron de su casa, van a querer venir a su casa, ¿qué va a hacer usted? Vamos a esperar, pero ¿cómo vas a esperar? Armado. ¿Y cómo vamos a estar armados? ¿Y cómo vamos a estar revestidos? Claro, entonces hay que estar atentos. Por eso dice velar y orar. Entonces estar atento, viste, como le decía una hermana que me viene esto, gloria a Dios, las antenitas, a ver, como dice el chapulín, que algo está detectando, que tú sabes que algo se está moviendo y se está gestando en lo espiritual. Amén. Por eso en Efesios, que tengo acá capítulo 6, que habla de la armadura de Dios, entonces uno se reviste, uno está preparado cuando lleguen los momentos difíciles, cuando tú sientes que hay algo que no está tan bien, entonces ¿de qué manera? Buscamos de oír la palabra, buscamos en la oración, el clamor, buscamos revestirnos y alimentarnos de este deleite, Amén, que es la palabra de Dios. El deleite, la fortaleza, el ayuno espiritual. La alabanza, pastor. La alabanza trae liberación. Cuando Amén, usted pone alabanza en su casa, en su hogar, se empieza a mover una atmósfera diferente. Todo lo que es negativo empieza a ser positivo, se empieza a mover lo sobrenatural, empieza a traer libertad. Si usted cierra los ojos, se pone en la presencia del Señor, busca de la presencia del Señor. El Espíritu Santo empieza a ministrar, se mueve el Espíritu de Dios por medio de la alabanza. Así es, entonces eso hace que el ambiente y el poder de Dios se glorifique por medio de la alabanza, por medio de la oración, cambia todo, es algo muy lindo. Es decir, nosotros estamos acá en la casa de Dios y por momentos podemos estar hablando por medio de la adoración, la alabanza, y hace que algo, desciende. Entonces nosotros provocamos eso y eso hace que el ambiente, los aires y todo eso, todo lo que está perturbando y lo que está molestando, hace que retroceda. Amén. Y huya. Y no tiene autoridad, sino viene la presencia de Dios. El Espíritu de Dios nos llena y estamos felices, gozosos. Amén. Entonces, en Efesios nos habla de la armadura, muchos conocen, pero gloria a Dios, a veces hay que traer a memoria para refrescar cómo debemos estar. Amén. Amén. Preparado, es así. Amén. Gloria a Dios, lo sabemos, pero que hay que poner por obra. Amén. Dice así en el nombre de Jesús, Efesios 6:10,
Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza, Amén. vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Amén. Entonces, nos revestimos, nos fortalecemos por medio de ¿qué? De la palabra, por medio de la oración, por medio de la súplica, luego que tú estás haciendo, pero la palabra es revestirse, es constantemente uno tiene que estar buscando para que cuando venga los momentos difíciles, tú te encuentres revestido, tú te encuentres con esa fortaleza, por eso dice revestido de tu armadura de Dios, amén, Amén. para que puedas apagar cuando venga un garro, cuando venga una circunstancia, una lucha, una prueba, llamarle como quiera, amén, tú estás revestido, tú estás fortalecido. Entonces, cuando viene algo a tu oído o parece que quiere venir, tú estás apagada. Señor, acá está la palabra. Entonces, nosotros escuchamos esto, que Él nos fortalece. Este es el que nos da el vigor y la fortaleza. Cuando llegue ese dardo, entonces pueda caer por tierra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empieza a tirar saeta, como hacían los profetas que armaban sus... Y me viene esta palabra de Nehemías que había predicado la hermana que estaba reconstruyendo los muros. Y el pueblo estaba edificando los muros espirituales. Y cuando edificaban los muros espirituales, estaban con una mano en la obra y con una mano esperando, viendo. Estaban con arcos, estaban con flechas, defendiéndose de los que iban a venir. Y en estos tiempos se va a levantar, pero usted tiene que estar esperando, pero tiene que estar esperando bien armado. No va a ir a la guerra sin nada, sin casco, como hablaba el pastor de la armadura de Dios. Usted no puede ir a la guerra sin armas, y tenemos muchas armas para combatir. Amén. Tenemos que someternos a Dios, como decía la palabra, y Él tiene que oír. Y estar siempre, después de los 10, todas las armas para poder. La oración que es importante y la palabra de Dios, que las dos llevan de su mano. Es decir, que estamos cuando iban a la guerra Gedeón, que eran 300 que buscaban a Gedeón, que eran 300 y cuando fueron a tomar agua, y Dios buscó a Jehová a los ejércitos, a los valientes. Es decir, que los valientes no sueltan su arma, es decir, los demás se postraban y hacían como tomaban y dejaban y descuidaban su arma. Solo aquellos que nomás estaban atentos, no bajaban el arma, pero agarraban con el agua y tomaban. ¿Por qué? Porque estaban atentos por dónde podía llegar el enemigo. Es decir, que los otros que estaban ahí se durmieron. Entonces, el enemigo busca eso, en donde tú te descuides, está para machacarte. Él vino para hurtar, matar y destruir. Pero nosotros estamos para Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Amén. Es decir, revestido en la armadura de Dios es estar preparado, estar revestido. Entonces, cuando venga esto, pues sí, gloria a Dios, estar revestido. Entonces, no puede, por eso dice en el 16, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. La fe es todo. Tú tienes que creer, gloria a Dios, que la fe es todo. El poder de Dios, en el nombre de Jesús, no solamente cuida tu vida espiritual, tu alma, pero sino alrededor. Tu oración, tu clamor, tu súplica. Amén. A tu esposo, a tu familia, a tu descendencia, a tu ser querido. Hay una cobertura que tú estás haciendo y lo estás guardando y lo estás cuidando. Es decir, que es esto, que tenemos que estar, y en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, debemos tener fe. Que esto va a ser así y el poder de Dios se va a glorificar. Amén. Amén. Porque es la fe que es el que mueve la mano de Dios. Es así. Y te van a acontecer. Y será, y puede ser, y no ser. Chao. Ahí pusiste duda y la duda no es de Dios. Entonces, si Dios te da algo, sigue firme. Aunque te parezca que se levante la tormenta, que parezca que está todo mal, como le pasó a Jesús, que estaba en la tormenta, se levantó la tempestad, y él estaba durmiendo, lo más bien, y los otros se desesperaban. Nos vamos a hundir, se les salían los ojos, no sabían qué hacer. Entonces, pero el Señor estaba ahí, se olvidaron que el Señor estaba ahí. El Padre, amén, Jesús estaba con ellos, se olvidaron de Él, que si Él estaba ahí, mira, pero es eso, tienen que tener la fe es todo, amén, con que podás apagar todos los dardos del enemigo, amén, del maligno. Entonces, tú con la fe te armás del escudo, amén. Te armás, gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando vengan las circunstancias, no va a poder moverte. ¿Por qué? Porque está revestido, está afirmado que la roca es Cristo Jesús. Entonces, por más circunstancias, por más luchas y pruebas, ciertamente que a veces nos toca y a veces nos quiere como que desanimar y como que vemos que parece que no pasa nada, pero sí pasa, en lo espiritual se mueve. Entonces, uno tiene que estar firme y la confianza
en la fe, en el poder de Dios. Amén. Amén. Y así que la oración tiene poder. Entonces Amén. cuando tú estás orando, tú haces una cobertura con una familia, un ser querido, Él está ahí y está creyendo que es así. Entonces eso es lo que le agrada a Dios. Por eso Amén. debemos estar atentos para la gloria de Dios. Amén. Y me viene esta palabra porque sabemos que la palabra tiene Amén. poder, es viva y eficaz. Y así cuando venga, por ahí viene a tu mente ese temor, qué mejor contestar con la palabra del Señor. Amén. Así como Jesús cuando fue tentado por Satanás, Él respondió en Mateo 4:4, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está saliendo de nuestras bocas? Empieza a soltar palabra, empieza a declarar, empieza a profetizar. Si viene la duda, viene el desánimo, empieza a buscar palabra. ¿Qué mejor manual, qué mejor instrucción que la palabra de Dios? Hay palabra para todo. Para todo lo que hagamos en nuestras vidas, siempre está la solución, en la palabra de Dios. Amén. Y es por esto, y aquí sigue un poco más en el versículo 18, Efesios 6, 18, dice, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que la perseverancia, ¿amén? Y él te da porque uno persevera, y está ahí, parece que no, pero sí se mueve. Y orás, y en súplica para la gloria, orando en el Espíritu. Entonces, gloria a Dios, así como se hace los miércoles, que se empieza a hacer este miércoles, la oración. La oración hace que el poder de Dios se mueva, la oración unánime, en un mismo espíritu, que podamos estar, dice que si estamos 2 o 3 en su nombre, el poder de Dios está ahí. Entonces, oramos, la intercesión, el poder de Dios que se glorifique. Y es eso, que debemos estar orando constantemente. Y la perseverancia. ¿Viste? Que como que uno se siente vacío. Si no estás orando es como que algo te falta. Que se haga costumbre, no que no sea costumbre. Es decir, que si estabas orando o no estabas orando, qué bueno que tú te empiezas a revestir la armadura, que empieces a orar, que empieces a buscar palabras, que empieces a... Y tenemos que hacerlo, pastor. Amén. Esta es una guerra espiritual todo el tiempo. Esa guerra que se desata en los cielos, como decía la palabra el otro día, que los violentos arrebatan las bendiciones. Tenemos que por ahí en el mundo uno es violento, pero que pongamos eso para el Señor. Que seamos esos valientes, que busquemos de la palabra del Señor. Que busquemos esas bendiciones que están ahí en los cielos. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestad y gobernador de las tinieblas. Tenemos que estar atentos. ¿Amén? Y es eso, estar atentos y seguir buscando de nuestro Padre Celestial, seguir buscando del Espíritu Santo que está morando en ti, y que la fortaleza Amén. que Él está, y la fe sobre todas las cosas. ¿Amén? Y seguimos buscando en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y decía la palabra en el versículo 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Pero si usted busca llenar su casa, pero llenar su casa con la presencia de Dios, no con lo que no le agrada a Dios, sino llenarnos con la presencia del Señor. Buscar las herramientas que el Señor nos da por la palabra, por la oración, por la fe, por el ayuno. Cuando Él venga, tiene que huir si nos sometemos a la presencia del Señor. Y el postrer estado dice que será peor, pero nosotros tomemos de una manera, miremos la palabra de una manera diferente, que la gloria postrera será mayor que la primera. Que tú seas mejor que lo que eras antes. Lo posterior, mejor. No lo que eras el año pasado, sino que sea mejor. Que tu estado sea mejor, que tu oración sea mejor. Pero eso lleva una disciplina, eso lleva una constancia, eso lleva un esfuerzo. Pero si nosotros nos esforzamos, eso que quiera venir a tu vida, tiene que ir. Amén. Y esto es diario. Amén. Esto es diario, como en lo cotidiano. En lo cotidiano de que uno cuando va a comer o va a tomar algo, es eso que necesitamos también de esto, ¿no es cierto? De la palabra de Dios en nuestras vidas, porque nos llena, nos edifica, es algo tremendo, el deleite de la palabra de Dios,
y esa relación que podamos tener. Y qué lindo, pastor, cuando usted llega a su casa y ve la casa ordenada, ve la casa con perfume, ese grato perfume de la presencia de Dios. Amén. Ve bien esto, pastor. La rosa de Sarón, sentir ese perfume, que es una cosa inexplicable, el perfume de la presencia del Señor en la casa del Señor. Porque hay casas, pastor, nosotros hemos ido a casas que se siente ese olor putrefacto, de muerte, todo oscuro, porque no está la presencia del Señor. Pero cuando está la presencia del Señor, usted va a la casa y siente la paz, siente la armonía, ese grato perfume. Qué bonito, pastor. Qué bonito, sí. Y Dios, donde había oscuridad, da la luz. Amén. ¿Amén? Entonces, Dios nos envía por su gracia, su amor y su inmensa misericordia de poder libertar lo que está sucediendo, está aconteciendo y que tú le puedas traer vida, amén, a lo que está oscuro. Que nosotros somos luz y Dios quiere usar tu vida de una manera especial. A veces uno siempre se diviniza y es como que, viste, si no, ¿y qué voy a hacer? Sí, a veces por testimonio o soltar palabras. Eso es bueno, amén, que Dios empiece a obrar sobre tu vida y si no, pídele, que Él da sabiduría, Amén. amén, en todo, amén, solo pídala, hay que pedir, Señor pide eso. En realidad, como me pasaba que me costaba leer y no sabía, pero Dios derrama, y el esfuerzo y la constancia hace que uno se vaya desplazando un poco más, y si no, va derramando más la palabra, va desmenuzando un poco más, y Dios derrama el entendimiento y la sabiduría de lo alto, amén, a través de la comunión, amén. Bien, entonces para finalizar, vamos a Hechos capítulo 31, 16, dice así en el nombre de Jesús. Amén. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús, en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Amén. Así que la palabra la promesa que tiene. Amén. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús. Amén. Cree en el Señor Jesucristo que algo va a acontecer. Y es una promesa y una palabra, amén, que Él nos da. Y las promesas están hechas, que cuándo se va a no sé. Pero la esperanza que uno tiene y la fe que uno tiene que se va a cumplir. Tarde o temprano el poder de Dios se va a cumplir. Amén. Por eso el creer y serán salvos nuestros hogares, nuestra casa, como templo del Espíritu de Dios también, pero también puede ser nuestro hogar, ¿amén? Nuestra casa, nuestra familia, y será salvo. ¿Amén? Creemos que la oración tiene poder, por eso debemos seguir adelante, amén, y somos templo del Espíritu de Dios, amén, que siempre el Señor nos esté ayudando, capacitando, pero depende de uno, depende de mí, depende de ti, que tú sigas fortaleciendo con la constancia, perseverancia, el poder de Dios se glorifica, amén. Bueno, gloria a Dios. Resistir, hay que resistir, No amén. rendirse. No rendirse nunca, amén. Retroceder jamás, y nunca, en Cristo Jesús, Amén. jamás. Una vez que entraste, ya no podés salir, no podés, amén. Así que bueno, Dios te bendiga mucho, le damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo, amén. No sé si algo más quiere decir, amén. Vamos a hacer la oración. Amén. Amén. Amado y buen Dios, Sí, Señor. Padre celestial de la gloria, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque tú nos deleitaste a través de tu palabra, Señor. A ti te pido, te ruego y te suplico, Señor, que tú bendigas, Señor, aún lo que están viendo del otro, Señor, del otro lado, Señor, está viendo este video, Señor. Yo te pido, Señor, que tú le derrames sabiduría, entendimiento, que tú lo revistas de tu armadura, Dios mío, Señor, que tú le des, Señor, la sabiduría y entendimiento a través de tu palabra, Dios mío, Señor. Señor, que tú, Señor, añade palabras, Señor, añade oración para que ellos estén orando, estén clamando, Señor, para cuando venga la circunstancia o lo que está aconteciendo, seas tú ayudando, Señor. Somos templo del Espíritu de Dios, declaramos, Dios mío, y profetizamos, Señor, que tú lo revistes tu armadura, que se levanta nuevamente con gloria y poder, Señor. Añade, Señor, palabra, añade, Señor, en nombre de Jesús, Señor. Aún quizás no entiende, Dios mío, pero yo creo que, Señor, que tú derramas, Señor, ese entendimiento, esa sabiduría de lo alto, Dios mío, Señor, para que ellos puedan seguir firmes en el nombre de Jesús y constante en tu palabra, constante en la oración, constante, Señor, en el nombre de Jesús, a través del ayuno, que el poder de Dios se glorifique, Señor. Lo declaramos, Señor, victorioso, lo declaramos, Señor, más que vencedores
en Cristo Jesús. Yo bendigo, Señor, este pueblo, la gloria postrera, Dios mío, Señor. Bendigo cada familia, cada hogar, aún los que estén llegando, Señor, al otro ministerio, Señor, que tú los bendiga. Bendice a los pastores, pastoras, Señor, que tú les dé la fuerza y la capacidad, Señor, en medio de todo lo que está sucediendo, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo su vida. Yo no lo conozco, pero tú lo conoces, Señor. Yo bendigo a todos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántalo, Padre amado, con gloria y poder, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos y profetizamos un día de victoria, de bendición, Señor, en esta semana, Señor. En el nombre de Jesús comienza una semana de victoria. Declaramos y profetizamos que así será por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la armadura que tú nos derramas en el nombre de Jesús. Gracias, te damos Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios lo bendiga.